revelado, el inesperado enamoramiento de ella con el CEO que transformó su vida en 30 días. María había llegado a un punto de quiebre. En su laboratorio, aquel emprendedorismo ahogado en respiraciones entrecortadas se ahogaba cada día más. Cuando los murmullos sobre su presencia se volvían ecos burlones en los pasillos, ella luchaba por ocultar su frustración tras una sonrisa tímida, esperando algún día demostrar su valía. Y aún así, su pasión por la investigación sobre el cambio climático era su refugio, un confort en el que encontraba fuerzas para continuar. La balanza entre lo personal y lo profesional comenzaba a inclinarse hacia la angustia. Un día, mientras revisaba varios documentos en su espacio reducido, un anuncio cambió su dirección. Alejandro, el carismático CEO de una prominente empresa sostenida por ideales innovadores, vendría a dar una charla. Ese aura que lo rodeaba movía algo dentro de ella, un deseo de conexión. La anticipación la envolvía mientras observaba a sus colegas, ansiosos por participar en lo que pareciera ser la oportunidad de su vida. Pero en lo profundo de su ser, la inseguridad emergía como una sombra insistente. La presentación fue brillante. En su interior, María sentía que cada palabra de Alejandro resonaba como un llamado de esperanza. Pero a medida que lo escuchaba, la mezcla de admiración y envidia se convertía en un torbellino emocional. ¿Por qué yo no podría ser él? Pensaba, presionando sus dedos contra la mesa. Necesitaba ser vista, deseaba desesperadamente que él la reconociera no solo como una investigadora más, sino como alguien capaz de inspirar cambios reales. Sin embargo, el eco del desprecio que había absorbido durante años la mantenía atrapada en su propia prisión. Después de la charla, en un cruce fortuito, sus miradas se encontraron. Él, curioso, ella, temerosa y expectante. Las mariposas revoloteaban en su estómago mientras trataba de articular sus pensamientos. La conversación fluyó y su voz, cargada de pasión, sorprendió a Alejandro. Pero esa conexión instantánea venía acompañada de un conflicto interno. Su familia, los valores inculcados desde pequeña, le recordaban que el éxito también significaba sacrificios. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentó cuando se enteró de la conexión de Alejandro con un viejo profesor que siempre había minimizado su esfuerzo. La rabia la consumía mientras el dilema moral la desgastaba. ¿Debía confrontar a su antiguo mentor y arriesgar su posición en el mundo académico por obtener reconocimiento? Se encontraba al borde de un abismo emocional, temiendo que su pasión pudiera convertirse en un arma de doble filo. La angustia crecía, sintiendo que un paso en falso podría desmoronar todo lo que había construido. Así, mientras las noches se llenaban de conversaciones compartidas y risas entrelazadas con promesas de futuro, el dilema de cómo podría reconciliar su ambición personal con la lealtad familiar se tornaba más pesado que nunca. María se debatía entre el amor por Alejandro y el respeto hacia su tradición familiar, sintiendo que cada mirada cómplice y cada susurro inquietante podían ser el inicio de un nuevo capítulo o el final de su identidad. Mientras el mundo se movía a su alrededor, ella sabía que pronto se decidiría su rumbo. ¿Sería el amor suficiente para enfrentar el desprecio y reevaluar su propia identidad? El eco de esta pregunta resonaba, dejando en su pecho un nudo que prometía romperse en cualquier momento. María se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación en su interior. Este nuevo capítulo en su vida se sentía como una bifurcación en el camino. Podría seguir el camino predeterminado por su familia o dar un salto hacia lo desconocido, un terreno donde la influencia de Alejandro podría guiarla hacia una altura que jamás había imaginado. Mientras se preparaba para su jornada laboral, sus pensamientos giraban en torno a su futura discusión con su antiguo profesor, un hombre cuya opinión la había definido durante años, pero que ahora se sentía como un peso que la arrastraba hacia su viejo yo.
En la oficina, la atmósfera pesada era palpable. Los murmullos sobre su trabajo se transformaban en miradas despectivas, y cada comentario lanzado hacia ella era como un recordatorio de su posición frágil. Sin embargo, en esa tarde específicamente, María tomó la decisión de no dejar que el miedo la dominara. Las palabras de Alejandro volvían a su mente, recordándole que el futuro pertenecía a quienes estaban dispuestos a luchar por él. Esa tarde, visualizándose a sí misma como una profesional digna, las dudas comenzaron a desvanecerse. Mientras tanto, su interacción con Alejandro se volvía cada vez más frecuente. Sus conversaciones abarcaban todo, desde los desafíos del cambio climático hasta su visión personal de la vida. Cada palabra intercambiada con él encendía un fuego que reintegraba su sentido de propósito. Su atractivo no solo radicaba en su carisma, sino en cómo la desafiaba a sobresalir de su zona de confort. Sin embargo, los ecos de su familia y, en especial, la figura de su profesor se interponían como sombras en su mente. El día del enfrentamiento llegó antes de lo esperado. María estaba decidida. Después de una intensa jornada, se dirigió al despacho de su antiguo profesor. Su corazón latía a 1000 por hora, pero cada paso reflejaba su resolución. Al abrir la puerta, sintió que el aire se volvía denso. Él la miró con la habitual desdén que siempre había mostrado, como si sus logros no fuesen más que un intento vano de sobresalir en un mundo que claramente no la necesitaba. ¿Qué te trae por aquí, María?, preguntó, como si ya tuviera la respuesta. Su tono era despectivo, pero ella no estaba dispuesta a sucumbir. Sin permitir que los viejos recuerdos de frustración la dominaran, ella reveló sus ambiciones, hablando con convicción de su proyecto sobre el cambio climático y cómo pensaba integrarlo con la visión de Alejandro. A medida que las palabras fluían, notó cómo la chispa de la duda se apagaba lentamente en su interior. Era hora de definirse. El profesor, visiblemente sorprendido por su estancia firme, comenzó a preguntarle sobre sus investigaciones, intentando llevarla a una discusión técnica que pretendía minimizar sus esfuerzos. Pero María mantuvo una postura que nunca había mostrado antes. No estoy aquí para justificar mi trabajo. Estoy aquí para reclamar el espacio que merezco, dijo con vehemencia, dejando a su antiguo mentor sin palabras. Al salir de su despacho, sintió una revelación. Había cruzado un umbral que la acercaba cada vez más a la profesional que anhelaba ser. Su identidad, antes marcada por la inseguridad y el juicio ajeno, empezaba a florecer desde el núcleo de su esencia. Sin embargo, la satisfacción por su victoria personal se empañó cuando la realidad de su conexión con Alejandro volvió a su mente. El entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse ante el miedo de que su relación pudiera sacudir las bases de su familia. Había decisiones difíciles por delante, y solamente al enfrentar a Alejandro podría descubrir si su amor sería capaz de desafiar sus temores más profundos. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por una vida para la que parecía estar destinada? Ese pensamiento se trenzó con fuerza en su mente mientras la luz del atardecer se desvanecía. Sabía que lo que determinaría su futuro estaba al alcance, pero el camino hacia adelante estaba impregnado de incertidumbre. A medida que se acercaba el momento de responder a sus propios deseos, el eco de su propia voz le susurraba que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. María no pudo evitar sentir un torbellino de emociones mientras regresaba a casa. La revelación de su voz anterior, esa que por tanto tiempo había estado oculta, pareció abrir un camino desconocido. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre de su relación con Alejandro la seguía como un eco persistente. Aquella chispa de determinación que había encendido en la oficina ahora se enfrentaba a dudas que la envolvían. La noche cayó rápidamente y, mientras se preparaba para ir a dormir, su mente seguía divagando. ¿Qué esperaría exactamente de su conexión con Alejandro? La idea de fusionar su vida profesional y personal la llenaba de pavor. Cada vez que pensaba en dar un paso hacia él, una sensación de traición hacia su familia y su profesor brotaba. Tomar una decisión definitiva se estaba convirtiendo en un laberinto emocional. ¿Era posible que su familia hubiese tenido razón al advertirle sobre la inseguridad de tales decisiones? Se quedaría con esa pregunta en su mente por la noche, mientras el sueño se negaba a llegar. Sin embargo, al despertar, había una nueva perspectiva.
La inquietud que la había acompañado se transformó en un impulso, debía analizar sus prioridades. No solo quería ser una profesional exitosa, deseaba vivir la vida que realmente le resonara, un futuro en el que pudiera ser auténtica, sin sombras que la detuvieran. Esa semana, María se sumergió de lleno en el proyecto sobre el cambio climático. Cada reunión, cada investigación, se sentía más conectada con su trabajo. Después de días de soledad en su proceso, una llamada inesperada de Alejandro la sacudió del trance. María, me gustaría desayunar contigo. Hay algo importante de lo que debemos hablar, dijo con una voz cálida, pero firme. Se sentía como si su corazón estuviese a punto de estallar. El lugar elegido era un café cercano, un espacio acogedor lleno de luz natural. Al entrar, sus ojos se encontraron con la figura de Alejandro, quien parecía más seguro que nunca. A medida que tomaban asiento y comenzaban a charlar sobre proyectos, la tensión entre ellos era palpable. No solo estaban discutiendo trabajo, había una conexión implícita, un tira y afloja emocional que se presentaba como un nuevo esplendor en un camino repleto de decisiones difíciles. Quiero que sepas que creo en ti y en lo que estás haciendo. Tu trabajo tiene un gran potencial, mencionó Alejandro, con la emoción brotando de su voz. Esa afirmación llenó a María de la confianza que había estado buscando. Sin embargo, su mente se llenó de preguntas sobre lo que significaría aceptar esa conexión entre ellos. ¿Qué hay de nuestras realidades fuera de este laboratorio? Se sintió impulsada a preguntar, sintiendo que era crucial aclarar su situación desde el principio. Las palabras de él fueron sinceras, un reflejo de un deseo genuino de apoyo. Pero en el fondo, María sabía que había más en juego. Hay un riesgo en lo que estamos construyendo y las expectativas que podríamos crear, murmuró, mientras sus manos se entrelazaban nerviosamente. Era una confrontación directa de sus deseos y temores más profundos. El impacto de la conversación la llevó a una toma de decisiones crucial. Empezó a cuestionarse no solo sobre su relación con Alejandro, sino sobre quién quería ser en todos los aspectos de su vida. ¿Podría imaginar un futuro donde la integración de su vida personal y profesional no fuera una carga, sino una fuente de fuerza? Finalmente, Alejandro la miró y, con un tono grave pero esperanzador, dijo, el verdadero cambio comienza cuando somos valientes para aceptar lo que merecemos. Esa frase resonó profundamente en María, igual que el eco de su propia voz la había hecho reflexionar sobre su camino. Y así, entre una mezcla de emoción y sentido práctico, María supo que su viaje apenas comenzaba. El siguiente paso podría ser determinante, la siguiente decisión podría definir su vida. Cuando abandonaron el café, se sintió más empoderada, sin embargo, aún había un dilema que no podía ignorar. Una llamada de su familia coincidió con su salida. El mensaje de su madre, tenso y cargado, pedía una discusión urgente. ¿Estaría dispuesta a confrontar el miedo a decepcionarlos? ¿Qué tan lejos estaba de abrazar su completo yo? La realidad se tornó inminente, y el horizonte de su vida personal y profesional se había transformado en un claro reto. Ella sabía que el verdadero desafío no caía solo en la decisión, sino en el coraje para enfrentar lo que realmente deseaba hacer. La combinación de esos elementos podría llevarla a una revelación que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué haría? María se sentó en la esquina de su cama, una mezcla de incertidumbre y determinación palpitando en su interior. La conversación con Alejandro resonaba en su mente como un mantra. El verdadero cambio comienza cuando somos valientes para aceptar lo que merecemos. Esa frase se trasladaba de su mente a su corazón, provocando un temblor en su pecho. ¿Podía ser que aquel deseo ferviente de autenticidad fuera el primer paso hacia la vida que realmente deseaba? Se levantó y comenzó a recorrer su pequeño apartamento, un espacio que había creado como un refugio personal, pero que ahora le parecía lleno de limitaciones. Miró por la ventana, el cielo comenzaba a colorearse con las primeras luces del amanecer. Este nuevo día le ofrecía una oportunidad, pero también la presión de una decisión inminente. Con su madre pidiendo una charla urgente y la necesidad de evaluar su nueva conexión con Alejandro, se sintió atrapada entre el deber familiar y su deseo de exploración personal. El teléfono sonó. Era su madre, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Podemos hablar en casa, era la voz de su madre, cargada de un peso que parecía indicar que algo importante la aguardaba. Esa simple pregunta la impulsó a reflexionar sobre lo que realmente quería. Esa tarde, decidió que debía prepararse para la conversación, hacer una lista mental de sus sueños y aspiraciones. Se tomó un momento para escribir en un cuaderno, una práctica que había descuidado en los últimos tiempos. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? Se preguntó. Comenzó a anotar, una carrera que la llenara, la conexión emocional que sintió con Alejandro, el respeto y la confianza en sí misma, y, sobre todo, la habilidad de enfrentar sus propios temores. Cada palabra que escribía le otorgaba claridad, un paso más hacia su identidad. Era la primera vez que se sentía así, como una mujer valiente dispuesta a abrazar sus deseos, aunque impusieran un peso considerable sobre sus hombros. Cada trazo fue liberador, liberándola de expectativas impuestas por su entorno. El reloj marcó la hora de la cita con su madre, y su corazón latía con fuerza. Se dirigió a la casa familiar, ansiosa y determinada. La conversación que estaba por suceder podría ser el primer peldaño para desentrañar no solo su relación con Alejandro, sino la aceptación de su propio ser. Al llegar, su madre la esperaba en la sala, una expresión de preocupación grabada en su rostro. María, hay algo que debes escuchar, empezó, con un tono que revelaba seriedad. Sin embargo, María sintió que ya estaba lista para lo que viniera. Tenía sus notas en mente y estaba dispuesta a defender su elección, cualquier que fuera. Mientras hablaban, su madre expuso sus inquietudes, las expectativas familiares y los peligros de mezclar la vida amorosa con la carrera profesional. Pero María interrumpió, sintiendo una chispa de valentía: «Mamá, quiero que entiendas que estoy dispuesta a explorar lo que realmente deseo. No puedo vivir solo bajo lo que ustedes piensan que es lo mejor para mí. Necesito ser fiel a mí misma». La tensión en la habitación era palpable. María sintió el miedo deslizarse por su espalda, pero con cada palabra se sentía más fuerte. Se percató de que confrontar la situación familiar y compartir sus deseos no significaba deslealtad, sino un paso hacia su propia verdad. La conversación, sin embargo, tomó un giro inesperado cuando su madre reveló un secreto sobre su pasado. Un hecho que podría alterar no solo la percepción de María sobre su familia, sino también sobre el camino que había decidido tomar. «Hay algo que nunca te he contado sobre mis propias elecciones». Su voz tembló, y de pronto, el futuro de María no solo dependía de sus decisiones, sino de un legado oculto que podría ofrecer nuevos significados a su lucha. ¿Estaría dispuesta a aceptar esa revelación? ¿Podría eso cambiar el rumbo de su vida? María sintió que el aire se volvía denso, cada palabra de su madre se deslizaba en su mente como un rompecabezas que apenas comenzaba a juntar. Ante ella, se abría un nuevo horizonte, y con este, la incertidumbre de lo que podría descubrir sobre sí misma y su familia. El momento de la verdad se acercaba. María sintió como el corazón le latía con fuerza ante la revelación de su madre. La mezcla de sorpresa y curiosidad la invadió, uniendo sus pensamientos en una maraña de posibilidades. Esta nueva información, esta grieta en la imagen que había tenido de su madre, despertaba en ella un deseo casi insaciable de indagar más. «¿Qué quieres decir con eso, mamá?», preguntó con voz entrecortada. La atención se centró en su madre, quien parecía batallar con sus propias emociones. Fue un instante de silencio tenso, así que María se permitió observar a su madre como nunca antes lo había hecho, buscando en su expresión las respuestas que deseaba. «Cuando era joven, enfrenté decisiones que me cambiaron para siempre», comenzó su madre, con la mirada perdida en el pasado. «Tuve la oportunidad de seguir mi pasión por la música, pero decidí priorizar la estabilidad familiar. Nunca te lo dije porque pensé que lo mejor era protegerte de mis fracasos». La voz de su madre temblaba, pero había una fuerza oculta en su honestidad, una especie de valentía que María comenzó a admirar. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que la vida de su madre había estado marcada por el sacrificio y que cada decisión había sido una batalla entre el deber y el deseo. María sintió un vínculo más fuerte formarse entre ellas, una unión que cruzaba generaciones y que conectaba su lucha personal con la de su madre. Pero, al mismo tiempo,
esa revelación le provocaba un escalofrío, ¿estaba condenada a una lucha similar? Entiendo lo difícil que debe haber sido para ti, pero yo no quiero seguir el mismo camino, expresó María, su voz más firme. Quiero tomar las riendas de mi vida. Necesito explorar lo que realmente quiero, incluso si eso significa enfrentar lo desconocido. Con cada palabra, su determinación crecía, como un fuego que crepitaba en su interior, empujándola hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Su madre asintió, finalmente, como si comprendiera que no podría protegerla eternamente de las realidades de la vida. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí, pero debes hacer lo que sientas correcto. No puedes cargar con el peso de mis elecciones. Fue liberador escuchar esas palabras. María se sintió capaz de afrontar no solo la expectativa familiar, sino también el significado de su propia historia. Necesitaba dar un paso más allá de la conversación, explorar esas emociones que ahora acosaban su mente, sobre todo en lo que respectaba a Alejandro. El recuerdo de su conexión con él regresó con intensidad, y ante la posibilidad de un futuro, sintió que sus sentimientos por el hombre que había conocido se profundizaban. Tal vez él no solo representaba una nueva oportunidad profesional, sino un camino hacia algo más grande, hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Al despedirse de su madre, un nuevo propósito la invadió. María se propuso crear un plan no solo para abordar sus aspiraciones profesionales, sino también para abrirse a lo que Alejandro podía ofrecerle. El amor y el miedo era una danza complicada en su mente, pero estaba dispuesta a aprender cada paso. Mientras dejaba la casa familiar, el aire fresco de la tarde le dio un nuevo aliento. Su mente vivía en ebullición, y la posibilidad de confrontar sus sentimientos hacia Alejandro se entrelazaba con su deseo de forjar su camino. No solo tenía que decidir sobre su carrera, sino sobre el tipo de vida que quería construir con otro. María hizo una promesa silenciosa a sí misma, una determinación que resonaría como eco en cada acción. Tenía que dar un paso decisivo, algo que la acercara a esa vida que realmente deseaba. Preparándose para esa confrontación emocional, sintió que al menos había un aspecto sobre su vida que podía controlar. Se detuvo en seco en medio de la calle al recordar una conversación entre amigos sobre cómo las decisiones audaces pueden cambiar vidas. ¿Podría ser este el momento para atreverme, para actuar conforme a mis deseos?, se preguntó. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre, pero María estaba lista para transformar su mundo. Como si la vida estuviera trazando un camino, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Alejandro decía: ¿podemos hablar? Tengo algo importante que decirte. La tensión se apoderó de su ser, desatando un torbellino de emociones. El hilo de su historia personal parecía entrelazarse con el de alguien más, y María se sintió en el borde de un abismo. ¿Sería este el momento de la verdad que tanto había esperado? La curiosidad y el temor la impulsaron a responder. Con cada pulsación de su corazón, se acercaba más al precipicio de su propio crecimiento. María salió de casa con el corazón agitado, sintiendo cómo las palabras de su madre resonaban en sus pensamientos. La claridad que había adquirido la impulsó a dar pasos firmes, cada uno imponido por la inminente conversación con Alejandro. Se sentía como un barco surcando un mar de dudas, pero había algo en su interior que la preservaba en un curso hacia el autodescubrimiento. Mientras caminaba, reflexionó sobre su pasión por la escritura. Había perdido el contacto con sus metas creativas, pero la conversación con su madre había inspirado su espíritu. La idea de dedicarse a la escritura, irrenunciable desde sus años de estudiante, ilustraba el camino que había postergado. La pregunta no era solo si podía escribir, sino cómo podía también convertir esa pasión en su profesión. En su camino, decidió detenerse en una cafetería cercana. La atmósfera cálida y acogedora filtraba la luz del atardecer, y el aroma del café recién hecho le trajo un momento de paz. Sacando su libreta, comenzó a anotar ideas y fragmentos que la habían inquietado durante años, reflexionando sobre cómo la historia de su madre podía también ser parte de su propia narrativa. Mientras las palabras fluyeron, se dio cuenta de que el temor a fallar en su voz resonaba mucho más claro que antes. Es el momento de arriesgarse, murmuró para sí misma, recordando que cada línea escrita era un paso hacia su autenticidad. Con cada palabra que plasmaba en papel,
su confianza crecía. Tenía que seguir explorando sus habilidades, adentrándose en un mundo donde su voz fuera protagonista y no silenciosa. Luego, con su libreta bajo el brazo y una nueva energía casi eléctrica, se dirigió hacia el lugar donde había acordado encontrarse con Alejandro. Cada paso que daba parecía resonar con un eco de determinación, un recordatorio de que su vida estaba en sus manos. Alejandro no solo representaba su futuro profesional, sino una oportunidad de enfrentar sus propios temores. Al llegar, lo encontró esperándola, con una expresión que delataba que también él llevaba su propio peso emocional. Las miradas se cruzaron y, en ese instante, María sintió que estaban a punto de tomar caminos decisivos. Alejandro inspiraba una mezcla de respeto y atracción, pero ahora se trataba de más que una simple conexión. Era un desafío a su propia vulnerabilidad. «Hola, gracias por venir», dijo él, con voz algo temblorosa. María sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras que intercambiarían a continuación no solo alterarían sus trayectorias individuales, sino que también revelarían la profundidad de cada uno. «Quería hablarte sobre lo que hemos estado creando en el trabajo», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por la urgencia que sentía por compartir su propia verdad. «Antes de que continúes, necesito decirte algo», le interrumpió. La decisión de ser sincera la despojó de cualquier pretexto. «He estado pensando mucho acerca de mis propios sueños, sobre lo que quiero hacer con mi vida, y cómo me siento en este momento». Alejandro la miró con atención, su expresión capturando una mezcla de interés y anhelo. «¿Qué has decidido, María?». El aire se tornó denso entre ellos, y ella sintió como cada palabra que pronunciaba era una piedra lanzada al abismo de sus ansiedades. «Quiero ser escritora. Quiero plasmar mis historias, mis experiencias, y también algunas de las que tú has compartido conmigo. Pero, sobre todo, quiero tomar control de mi destino». Un silencio lleno de expectativa se apoderó del espacio. Las palabras quedaron flotando, cargadas de significado. Alejandro sonrió, pero en su mirada había un destello de preocupación. «Eso es increíble. Pero ¿cómo encajará eso con lo que hemos estado creando en el trabajo?». La pregunta la golpeó como un rayo. La verdad reveladora la empujó a un dilema. ¿Estaba preparada para desviar su vida profesional en aras de su verdadero deseo? La tensión se intensificaba. María comenzó a cuestionar si sus ambiciones personales debían tener prioridad sobre su carrera. Con el futuro suspendido en el aire entre ellos, María se dio cuenta de que había pasado el tiempo de la verdad. La relación que había comenzado en el trabajo podría transformarse hacia un nuevo horizonte, pero requería valentía y transparencia. En ese momento decisivo, supo que tenía que ser honesta, no solo con Alejandro, sino con ella misma. Al inhalar, preparándose para expresar todo lo que significaba esa decisión, el temor y la emoción la colmaron al mismo tiempo. «Sé que hay mucho en juego, pero estoy lista para decidir mi propio camino». «¿Y tú?». La mirada de Alejandro encarnó una mezcla de inspiración y desafío, como si la decisión de uno dependiese del otro. «Debemos enfrentar lo que sea que venga, juntos o por separado». La conversación quedó suspendida, y con ello, el horizonte de sus destinos pareció abrirse ante ellos. Pero la pregunta quedaba sin respuesta y el dilema de actuar sobre sus sueños se cernía como una sombra. ¿Tomarían el riesgo de cambiar sus vidas para siempre? La conversación se había detenido, y la atmósfera se tornó densa con expectativas y posibilidades. María, sintiendo la urgencia de despejar aquel momento crítico que les envolvía, decidió seguir adelante con su declaración, incluso mientras un nudo se formaba en su estómago. Había comenzado a contemplar qué significaría realmente para ella ser escritora, pero en aquel instante, el ideal estaba empañado por la imagen de su vida profesional actual. «Lo que quiero decirte es que no solo busco escribir. Estoy considerando dejar mi trabajo, Alejandro. Esto que hemos creado juntos me ha enseñado mucho, pero necesito tiempo y libertad para encontrar mi voz», afirmó, su voz resonando con más seguridad de la que sentía. La expresión de Alejandro se tornó grave. «María, no es una decisión sencilla. Este trabajo no solo nos define profesionalmente, también tiene implicaciones financieras. ¿Estás dispuesta a asumir ese riesgo? ¿Y si no funciona?».
Las palabras de Alejandro resonaron en su mente como un eco de sus propios temores, la duda, el miedo al fracaso, las responsabilidades económicas. Sin embargo, el deseo de escribir era más fuerte que cualquier consideración. Lo sé. Pero no puedo seguir reprimiendo lo que siento. Si no lo intento ahora, podría arrepentirme para siempre. No quiero que mi vida se llene de qué pasaría si, respondió, con convicción renovada. La conversación se movía entre el conflicto y la comprensión, entre la razón y el deseo. Alejandro parecía procesar la información, y aunque su mirada mostraba cierta preocupación, María también pudo notar la chispa de admiración en sus ojos. Era un momento de vulnerabilidad compartida, y cada segundo que pasaba, ella se sentía más fuerte. Está bien, María. Si eso es lo que quieres, lo entenderé. Pero necesito saber que esto no será un impulso instantáneo. ¿Tienes un plan?, inquirió, su tono reflejando una mezcla de respeto y cautela. María respiró hondo. La pregunta de Alejandro le dio una nueva dirección, obligándola a articular su sueño de forma concreta. He estado escribiendo en mi tiempo libre. Este mes, planeo dedicarme a terminar un borrador. Quiero explorar el proceso creativo más a fondo. Tal vez me uniera a un taller de escritura. Además, tengo algunas ideas sobre cómo puedo empezar a publicar mis trabajos en línea. La luz en los ojos de Alejandro empezó a brillar, eso suena fantástico. Siempre he creído que la escritura tiene un poder transformador. Te apoyo totalmente, pero también quiero que estés preparada para los desafíos que vendrán. El camino del autor no siempre es fácil. María asintió, recordando las historias de autores consagrados que había leído. La idea de las dificultades no la amedrentaba tanto como antes. Entiendo que lo que digo es un riesgo, pero creo que es un riesgo que vale la pena correr. Al final, la vida es una serie de decisiones. ¿Acaso no deberíamos elegir las que nos llenan de energía, pese al miedo? Con cada palabra, la determinación de María adquiría fuerza y se deshacía un poco más de los miedos que alguna vez la habían limitado. Alejandro escuchaba atentamente, su propio dilema personal comenzando a deslizarse a un segundo plano mientras se percataba de la pasión y vibrante autenticidad de María. Y si decides seguir adelante con esto, yo estaré a tu lado. Pero primero, sería bueno si nos sentamos a definir algunas metas a corto plazo. Eso te dará un camino claro hacia donde quieres ir. La propuesta de él resonó con claridad, y el alivio ante su comprensión le infundió a María un nuevo impulso. Mientras respiraba hondo, se dio cuenta de que esta conversación no solo marcaba un cambio profesional, sino un giro significativo en su vida personal. La apertura de Alejandro representaba tanto una puerta hacia nuevas posibilidades como la validación que necesitaba para dar el siguiente paso. Sin embargo, en el fondo de su mente, comenzaba a surgir otra inquietud. ¿Cuál sería la reacción del resto del equipo? ¿Estarían listos para entender su decisión y, si era necesario, apoyarla? La presión de esa posible confrontación se mezclaba con la emoción de su nuevo camino. La mente de María giraba en un torbellino de perspectivas y posibilidades. Cuando sintió el momento adecuado para dejar de reflexionar, un nuevo desafío se presentó. Pero, Alejandro, ¿cómo deberíamos comunicar esto al equipo? No quiero que se sientan traicionados o confundidos con mi decisión. La pregunta flotaba en el aire y con ello, se introducía un nuevo nivel de tensión en la conversación. La vida profesional de María comenzaba a verse más complicada de lo que había imaginado. Cuestiones de lealtad, amistad y futuro se mezclaban en su mente. La verdad era que sus decisiones no solo afectaban su vida, sino la de aquellos a su alrededor. Con una compasión sutil y una risa nerviosa, Alejandro le respondió, tal vez la honestidad sea el primer paso. Deberíamos reunirnos y hablar con ellos, juntos. La propuesta lo alineaba aún más y, al mismo tiempo, en la mente de María comenzó a hacerse espacio la pregunta inquietante, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar en nombre de su pasión? Y lo más importante, ¿cómo sería el impacto de su decisión en las vidas de quienes le rodeaban? Su vida tomaba un rumbo inesperado y complicado. El desafío estaba lanzado, y la duda continuaba al acecho, aguardando el momento perfecto para resurgir. María se giró hacia Alejandro,
sintiendo el pulso de su corazón acelerado, mientras un nuevo camino se extendía ante ella. Estamos a punto de hacer algo importante, ¿verdad?, repitió para sí misma, preguntándose si en verdad estaba lista para lo que eso significaba. La posibilidad de descubrir la respuesta se cernía en la nebulosa de su futuro, pero la necesidad de actuar comenzaba a afillar su voz. Como si un nuevo destino se hubiera trazado, el aire entre María y Alejandro vibraba por la anticipación de un futuro decidido. Mientras la tensión permanecía en el ambiente, sus ojos reflejaban la mezcla de temor y emoción que conllevaban sus respectivos papeles en aquel inesperado desafío profesional. María, por un lado, sentía que la decisión de comunicar su intención de ser escritora era un acto de valentía, al tiempo que el temor a lo que vendría le provocaba un torbellino de emociones. Con la idea de una reunión en mente, comenzó a planificar meticulosamente cómo abordar el tema con el equipo. Sus pensamientos se centraban en cada miembro, recordando sus contribuciones y su compromiso. No quería ser vista como una traidora, deseaba que entendieran que este cambio no era solo un impulso egoísta, sino una búsqueda honesta de su verdadera identidad. La responsabilidad de ser auténtica pesaba tanto como la de decepcionarlos. ¿Y si se sienten abandonados? ¿Y si los decepciono? Las preguntas la acosaban, y mientras se envolvía en una espiral de dudas autocríticas, se dio cuenta de que debía cambiar su perspectiva. Cada miembro del equipo había sido testigo del desarrollo de su trabajo, de las largas noches, de la pasión que ponía en cada proyecto. Si bien su decisión podría afectar de manera negativa en algunos aspectos, también creía que su búsqueda de la autenticidad podría inspirarles a seguir sus propias pasiones. Mientras tanto, Alejandro, atento a sus pensamientos agitados, le sugirió que comenzara por hacer una lista de cómo podía contribuir a una transición tranquila. Puedes ofrecer tu apoyo en proyectos antes de dar el salto definitivo. El equipo necesita saber que sigues allí, aunque la dirección de tu vida cambie, propuso, su voz llena de un apoyo inquebrantable. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente como un mantra de empoderamiento. A partir de ese instante, María se dispuso a ser más proactiva en su transición, buscando crear una estructura que no solo beneficiara su deseo de escribir, sino que también sirviera como un puente hacia la nueva oportunidad. Al día siguiente, se sumergió en su primer borrador. La creatividad fluyó a través de ella como nunca antes, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. La historia que iba surgiendo reflejaba su propia inseguridad y valentía. Cada palabra era un ladrillo que construía un nuevo camino. En el proceso, también empezó a descubrir su habilidad para plasmar emociones complejas con una claridad que nunca había imaginado poseer. Sin embargo, el paradoxalmente creciente deseo de compartir sus ideas con sus compañeros surgía desde el fondo de su ser. Pensó en ello, y se dio cuenta de que no solo estaba creando una pieza de arte, sino que estaba forjando su propia voz, algo que jamás había creído que poseería. La satisfacción de ver sus pensamientos escritos se vio opacada por la urgencia de la próxima reunión. El día finalmente llegó, y el ambiente era palpable en la sala. Cada rostro mostraba curiosidad, y cada pregunta no formulada pareciera vibrar en el aire. Es el momento, se repetía María en voz baja, sintiendo un escalofrío en la espalda. Cuando Alejandro y ella comenzaron a hablar, la tensión se hizo aún más nítida. Ella sintió cómo las miradas se concentraban en su persona, aguardando sus palabras. Mientras empezó a compartir sus inquietudes y planes, se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación no solo sobre su futuro, sino sobre la fortaleza que había ganado en el camino. El momento de la verdad ha llegado, pensó, mientras un silencio expectante rodeaba a sus compañeros. Sus corazones palpitaban al unísono, como si la sala hubiese cobrado vida. María sabía que estaba a punto de abrir una puerta que quizás transformaría no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. A medida que comenzó a hablar de su proceso de declaración, sentía un nuevo impulso en su voz, comprendiendo que la autenticidad puede ser un poderoso catalizador para otros. Aquello era más que una simple conversación, era un acto de valentía que podría inspirar a otros a seguir sus propias pasiones, aunque eso significara salir de su zona de confort. Sin embargo, dentro de ella se cernía una nueva inquietud. Si bien la aceptación de sus compañeros sería vital,
el miedo a ser incomprendida seguía latente. ¿Qué pasaría si no comprendían su necesidad? ¿Y si el deseo de ser auténtica causaba abismos en las relaciones que había cultivado con tanto esfuerzo? El dilema de la autenticidad personal frente a las expectativas ajenas la mantenía alerta. Así, mientras las palabras de su declaración fluían, una nueva tensión comenzó a instalarse en su mente. La necesidad de ser fiel a sí misma era cada vez más fuerte, pero a la vez, cada segundo que pasaba en presencia de sus colegas se sentía como un precipicio al que se asomaba temerosamente. Este nuevo paso no solo definiría su carrera, sino que podría cambiar la dinámica en el equipo. Con un profundo susurro en su interior, María se preparaba para lo inevitable, sintiendo que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, y con él, la dolorosa posibilidad de dejar ir lo que había conocido. El instante decisivo estaba ante ella, y María se sintió lista para enfrentar la reacción de su equipo, aunque en sus entrañas la incertidumbre continuaba creciendo como un eco que no cesaba. Estaba a punto de descubrir no solo la verdad de su camino, sino también la fuerza de sus decisiones. La pregunta era si estaba preparada para lo que eso significaba. ¿Seguiría adelante sin reservas, aún enfrentando el desenlace de la conversación? Las palabras comenzaron a fluir de sus labios, transformándose en un torrente de emociones y pensamientos que parecían volar por la sala. Cada mirada fija en ella le recordaba la responsabilidad que sentía hacia su equipo, pero también la profunda urgencia de ser fiel a sí misma. María se detuvo un instante, intentando ahogar el eco de sus inseguridades. Necesitaba centrarse en el valor que había encontrado en su propia búsqueda, para que ellos también pudieran verlo. Cuando terminó de hablar, una atmósfera de inquietud cayó sobre la sala. Los rostros de sus compañeros variaban entre la sorpresa, la confusión y, ¿por qué no?, la admiración. Algunos se asomaron a la ventana del futuro, comprendiendo que su valentía podía abrirles a ellos las puertas que nunca se habían atrevido a tocar. Sin embargo, no podía olvidar a aquellos que aún no lo veían así. El silencio fue roto por Juan, un colaborador cercano que siempre había sido directo y sincero en sus opiniones. Así que, después de todo este tiempo, ¿decides que esto no es para ti? Su voz llevaba un tono de desilusión que atravesó a María con la fuerza de una lanza. Aquellas palabras resonaban en su mente, cuestionando su decisión. ¿Había fallado en su papel como líder? Juan, esto no se trata de abandonar, sino de crecer, respondió, sintiendo que debía defender su elección sin disculpas. Su tono se llenó de convicción, una chispa que empezó a iluminar las sombras que se cernían sobre su corazón. Las miradas cambiaron lentamente. Aquella declaración había despertado algo en su grupo. Algunos comenzaron a intercambiar murmullos, otros asintieron levemente, reconociendo una verdad en la lucha de María. Necesitaba corroborar que era su momento de renacer, no de retroceder. María se dio cuenta de que estaba caminando sobre una línea delgada entre su viejo yo y el nuevo camino que anhelaba. Las palabras sentidas que había compartido no eran solo para los otros, necesitaba creérselas a sí misma. Esa noche, mientras se reconcentraba en su borrador, comprendió que la verdadera batalla no estaba solo en su relación con el equipo, sino en cómo se percibía a sí misma en este nuevo rol. La escritura se había convertido en su refugio y, a la vez, en su espejo. Cada palabra que escribía era un reflejo de su crecimiento, la manifestación de su voz que necesitaba ser escuchada. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo recibirían su decisión seguía presente. Esa inquietud la llevó a investigar más sobre el proceso de la escritura como profesión. Comenzó a establecer una red de contactos dentro de la industria, buscando apoyo de otros escritores que habrían atravesado caminos similares. Las conversaciones eran enriquecedoras, pero cada nueva persona que conocía también era un recordatorio de lo que podría significar dejar atrás lo familiar. La decisión de distanciarse de su antiguo rol la asumía en una mezcla de nostalgia y liberación. Freud dijo que nos movemos entre el deber ser y el ser. María sentía que se hallaba justo en ese punto intermedio, lidiando con lo que había sido y lo que podría ser. El deseo de construir conexiones auténticas no solo con su equipo, sino también en el ámbito de la escritura, la mantenía despierta hasta tarde, divagando entre planes y posibilidades. La noche antes de la reunión de seguimiento, mientras repasaba lo que había aprendido y los pasos que aún le quedaban por dar,
la pregunta de si era realmente suficiente se instaló en su mente. María sabía que el mundo de la escritura era competitivo, lleno de aspirantes y escritores establecidos. ¿Seré buena suficiente? ¿Mi voz resonará? La presión de autoevaluarse la mantenía alerta en una sala de sueños y temores. En su mente, su viaje apenas comenzaba y las dudas continuaban azotando su confianza. Nunca había sentido esa mezcla tan abrumadora de ansiedad y expectativa. Con cada borrador, con cada palabra, estaba dándole forma a una nueva identidad. Ahora no solo se requería que fuera valiente, sino que cultivara la confianza. Para avanzar aún sin su equipo a su lado. Lejos de desanimarse, la incertidumbre se convirtió en combustible. Necesitaba enfrentar el miedo de la incomprensión directamente en su próxima reunión. En su mente, se dibujaba un paisaje de posibilidades con un horizonte desgarrador pero lleno de promesas. Al final del día, el verdadero desafío no era solo conquistar su propio camino, sino cómo podría dar la mano a aquellos que había dejado atrás. Mientras se preparaba para dormir, una idea reverberó en su mente: ¿y si la incomprensión cultivara en mí la voz que realmente deseo? ¿Qué tal si esta lucha se convirtiera en el motor de mi historia? Mañana lo descubriría. El eco de la incertidumbre se volvería una sirena que la llamaba a navegar hacia aguas desconocidas. Su corazón palpitaba con la certeza de que el cambio estaba en camino, pero también con una inquietud renovada sobre cómo sería la próxima etapa de su viaje. María se sentó frente a su laptop, sintiendo la mezcla de nerviosismo y emoción mientras se preparaba para dar un nuevo paso en su vida. La reunión con su equipo había sido más reveladora de lo que había anticipado. Aunque la incomprensión había surgido en algunas voces de sus colegas, otros brindaron apoyo, reflejando el valor que habían encontrado en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, el verdadero cambio se iniciaba dentro de ella, en la aceptación radical de sus propias decisiones y deseos. Decidió que no podía seguir aferrándose a la validación externa. Aquel día había aprendido que su voz y sus sueños eran suficientes, independientemente de las expectativas ajenas. Con determinación, revisó sus notas y se propuso finalizar su primer borrador antes de una semana. Cada palabra escrita sería un paso firme hacia la construcción de la identidad que tanto anhelaba, y decidió que iba a buscar publicaciones que compartieran temas sobre cambio climático, ya que era una causa que la apasionaba profundamente. En los días que siguieron, el tiempo pasó rápidamente. Las primeras páginas de su libro fueron como un susurro liberador. Se dio cuenta de que finalmente estaba comenzando a dar forma a esa historia que había permanecido ahogada durante tanto tiempo. Escribir se volvió un ritual sagrado, un espacio donde podía explorar no solo su pasión, sino cada rincón de su ser. Las historias de su madre, su propia experiencia con la inseguridad y la búsqueda de identidad emergieron desde las sombras y se transformaron en capítulos vibrantes. Además, comenzó a establecer contactos dentro del ámbito literario. Cada conversación con otros autores le proporcionaba una nueva perspectiva. Sus relatos de lucha y éxito resonaban en ella, alimentando su creatividad del mismo modo en que su pasión por la ciencia lo había hecho. La influencia de Alejandro también era palpable, su apoyo inquebrantable la motivaba a seguir adelante sin miedo. Después de semanas de trabajo arduo, María finalmente tuvo la oportunidad de presentar su borrador a un grupo de editores en un taller de escritura. La mezcla de orgullo y ansiedad la embargó mientras se preparaba para leer en voz alta frente a una audiencia que nunca antes había conocido. El momento era crucial, no solo para su carrera, sino también para su transformación personal. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era monumental: compartir su voz auténtica, su historia personal y su visión del mundo era un acto de valentía que desafiaba todas sus viejas inseguridades. Al subir al escenario, una parte de ella se sintió como si estuviera cruzando un umbral. Mirar a la audiencia sentada frente a ella, lista para escuchar su relato, le infundió una mezcla de adrenalina y determinación. Cuando comenzó a leer, las palabras fluyeron con una claridad y fuerza que nunca había experimentado antes. Cada párrafo contaba no solo la historia que había llevado en su interior, sino también el camino recorrido hacia su verdadero yo. Al finalizar, una ovación resonante la sorprendió. La calidez del aplauso la envolvió como un manto que validaba todo su esfuerzo, su lucha, y la decisión de ser fiel a sí misma.
Era un reconocimiento que había estado buscando, pero más allá de eso, descubrir que su historia podía inspirar a otros era la verdadera recompensa. Ella supo en ese instante que cada sacrificio había valido la pena. Con la confianza renovada, María se dispuso a comunicar su éxito a su equipo. Había vuelto a encontrar su voz y estaba decidida a compartir cada parte de su viaje. Redactó un correo donde les explicó de manera honesta cómo había ido su experiencia en el taller y les mostró el prólogo de su obra. Al presionar el botón de enviar, sintió una liberación. Al igual que con la escritura, había vuelto a dar forma a las relaciones que habían estado en el aire, su autenticidad se expandió hasta encontrar un nuevo sentido de conexión con su equipo. El día de la presentación de su manuscrito finalizó con una reunión, donde coincidió con Alejandro para fundamentar el próximo paso, llevar su obra a editoriales. Con una mezcla de emociones y esperanzas, se sintió segura de que aquel camino la llevaría a donde siempre se había soñado. Había conquistado sus miedos, llevó la voz que había anhelado a través de las páginas de un libro, y finalmente se sentía competente en su nuevo rol. María miraba hacia el horizonte con optimismo, sabiendo que este era solo el inicio de un viaje más grande, y que su historia, ahora llena de luz, podía iluminar el camino de otros en sus propias búsquedas. Las sombras del pasado se estaban desvaneciendo, dejando espacio para una vida auténtica y plena. Hoy, ella no solo había escrito su historia, había tomado el control de su vida. La transformación había sido profunda y era el resultado del coraje para enfrentar sus propios deseos. Dejó el café sintiéndose realizada, caminando firme en la dirección de su futuro, iluminada por la certeza de que su voz siempre sería su mayor fortaleza. Así, María miró hacia adelante, abrazando cada paso que aún tendría por delante, con la confianza de saber que, al final, el amor, la pasión y el compromiso con su verdad la guiarían a cada nuevo capítulo que estaba por escribir en su vida. No pueden dejar pasar este momento. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de transformación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.